Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Voy a proceder a cerrar sus micrófonos, meditando en cada una de las enseñanzas en las bienaventuranzas. Me doy cuenta de que realmente entre más entendemos los conceptos, más fácil va a ser encontrarlos en toda la Biblia. Entonces, cuando entendemos un concepto y leemos una historia, o algo en la Biblia, es mucho más fácil relacionarnos, conectarnos. Y eso nos ayuda a aprender mucho mejor, como a entender que cuando Jesús enseña no está enseñando cosas nuevas, o sea, está haciendo énfasis en lo mismo. En estas reuniones estamos estudiando el Sermón del Monte, pero estamos tratando de ir a los conceptos básicos ahí en las bienaventuranzas y desarrollarlos un poco más. Entonces pareciera que siempre estamos hablando de lo mismo, pero en la práctica no hablamos de lo mismo, estamos desarrollando conceptos, estamos profundizando, encontrando qué más dicen las escrituras acerca del mismo tema en otras partes. Entonces, en el caso en esta parte del estudio, me hice la tarea de prepararlo para estudiarlo en toda la Biblia, o sea, como hacer un panorama general de la Biblia con relación a la mansedumbre. Creo que eso como que nos ubica la mente, y el corazón en otro contexto, o sea, creo que nos ayuda a ver con más amplitud el estudio que estamos haciendo. Entonces, digamos, dentro del plan que tengo ahora como mejorando el estudio, entonces vemos el concepto en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, pero lo vemos en la relación de Dios con el pueblo, lo vemos en la relación de Jesús con los discípulos, lo vamos a ver en el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo produce eso en los creyentes. ¿Y todo para qué? Para entender que cada bienaventuranza es esencial para el avance de nuestra fe, para desarrollarnos como cristianos. O por lo menos yo lo veo así en mi propia vida. O sea, cada clase de estas a mí me ayuda un montón a conectarme mucho más con Dios y a entender todo lo que Dios puede hacer en mi propio carácter. Entonces, a eso es a lo que estamos apuntando. Entonces, también es recordar que cada enseñanza de Jesús está relacionada con todas las demás. O sea, no hay nada que esté separado. Y el Sermón del Monte es como la introducción a todo lo que Jesús va a decir más adelante. Todo lo que Jesús dice más adelante es el desarrollo de lo que dijo acá. Entonces acá el Sermón del Monte nos introduce en todo lo que es el mensaje del reino de los cielos y luego más adelante Jesús lo va desarrollando, no solamente por medio de sus sermones, sino también con su propia vida. Nos va enseñando cómo se vive esto, cómo se practica, cómo se desarrolla en la vida de las personas. Entonces, lo estamos haciendo en este sentido. Y ahora que estamos estudiando acerca de la mansedumbre, que encontramos ahí en Mateo 5:5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra o recibirán la tierra como herencia. Entonces les recordaba el miércoles, que empezamos a hacer el estudio desde Génesis 12, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham y le dijo que le daría una tierra a toda su descendencia. Entonces hicimos como un panorama general por todo Génesis, todo Éxodo. Y hablamos de Deuteronomio antes de llegar a la tierra prometida. Y lo conectamos un poco con el libro de Josué. Hoy vamos a seguirlo narrando desde ahí, desde el Antiguo Testamento. Y ya la otra semana, Dios mediante, estaremos hablando de la mansedumbre en el Nuevo Testamento. Entonces, esto creo que es muy importante para entender que Dios
ha tratado el tema siempre, sino que a veces no nos damos cuenta. Entonces, bueno, vamos a orar para empezar ya con la clase y a pedirle a Dios que nos guíe, que nos dé dirección. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por el tiempo que nos das para poder aprender de tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia por nosotros, por darnos tu Espíritu Santo, Señor, y por revelarnos tu mensaje, Señor. Gracias por el corazón de mis hermanos, de querer aprender un poco más, de querer avanzar en su fe. Y te pedimos, Padre, porque nos des en esta tarde un espíritu de sabiduría, de conocimiento, Señor, que podamos entender mucho mejor tu palabra, que esto nos inspire, nos anime a seguir estudiando tu palabra, Señor, no conformarnos con leerla, sino estudiarla para entenderla, Señor, para practicarla, para enseñarla a otros. Te agradecemos por este tiempo, Padre, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. También recordamos que lo que estamos haciendo apunta a que aprendamos para enseñar a otros. Entonces, no debemos sentirnos satisfechos con solo aprender nosotros. Necesitamos que esto se haga realidad en nuestras vidas para que podamos enseñar a otros y dar esperanza. Eso es lo que creo que es lo que apuntaba nuestro Señor Jesús cuando estaba entrenando a sus discípulos. O sea, Él no les estaba dando información, Él les estaba enseñando un mensaje que tenía el poder de transformar sus vidas, de cambiar su carácter, de hacerlos más a imagen y semejanza suya, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, acompáñenme por favor a Josué. Seguimos hablando de la mansedumbre. Recordamos que ese pueblo manso, todos los chicos, los que nacieron en el desierto, ellos fueron los que conquistaron la tierra prometida. Ellos fueron los que la conquistaron, los que aprendieron a depender de Dios en el desierto. Entonces hablábamos de que en el desierto, todo eso, la narración en Éxodo, hablábamos de que en el desierto se expuso el corazón del pueblo de Dios y se mostró quiénes confiaban en él y quiénes no confiaban. Y los que no confiaron se quedaron tendidos en el desierto, como dice la escritura. Los que confiaron, entonces ellos heredaron la tierra. Y recordamos acá en Josué 1, en el versículo 6, él le dice, voy a leer desde el 5, le dice a Josué, Dios le dice a Josué, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, ahora me perdí porque estoy haciendo las entradas. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Entonces dice luego, versículo 6, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces nos damos cuenta de cómo la mansedumbre está muy relacionada con la obediencia. O sea, ser manso, hablamos el lunes, ser manso es ser obediente a Dios, ser manso es confiar tanto en Dios que nos soltamos a obedecer su palabra. Eso es lo que básicamente espera Dios y por eso es que Dios le da la tierra a esta generación, porque fue una generación mansa, una generación que confió en él, una generación que obedeció. Entonces, si leen toda
Josué, pues se van a dar cuenta de que Dios cumplió la promesa y ellos conquistaron una buena parte del territorio de Canaán que Dios les había prometido. Dios luego nos damos cuenta que dejó una partecita que no se los iba a dar, porque Dios siempre dejaba como algo bajo la manga para probar el corazón de los israelitas. Entonces, luego nos vamos, tenía más escrituras, pero para llegar al punto voy a saltármelas. Vamos a irnos a Josué 23 y vamos a leer del 1 al 5. Ya Josué se está despidiendo, o sea, ya él pronto va a morir y está como preparando su despedida y diciendo sus últimas palabras. Entonces dice acá, Josué 23 del 1 al 5. Mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces y oficiales, y les dijo: ya estoy muy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Yo repartí por sorteo como herencia de sus tribus tanto las tierras de las naciones que aún quedan como las de aquellas que ya han sido conquistadas entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El Señor su Dios expulsará a esas naciones de esas tierras y ustedes tomarán posesión de ellas tal como el Señor lo ha prometido. Entonces nos damos cuenta leyendo la historia de Josué que si bien es cierto que Él les dio esa tierra como herencia, ellos tenían que conquistarla. ¿Y cómo la iban a conquistar? Pues confiando en las instrucciones de Dios. Entonces recordamos al principio cuando fue derrotada Jericó, quien les dio la victoria fue Dios. Sí, Él les dio las instrucciones de cómo era que ellos iban a conquistar Jericó. Y cuando ellos no fueron fieles en algo, pues también tuvieron sus derrotas. Pero acá ya Josué les está diciendo, bueno, todo lo que había por conquistar fue conquistado. Dios fue fiel en eso. Lo que no, pues Dios les ayudará a conquistarlo. Entonces ustedes tranquilos. Luego, si leen la historia desde Deuteronomio, los últimos capítulos de Deuteronomio, de Éxodo, hay unas tribus, 3 tribus, la tribu de Rubén, a ver si las tengo por acá. Ahora se me olvidaron los nombres. Recuerdo que es la de Rubén y otras 2. Esas tribus ya se las habían entregado a los israelitas, pero Dios le había dicho, vayan y ayuden a sus hermanos a conquistar las otras tierras. Pues ellos fueron, ayudaron y ya era el tiempo de regresar a sus tierras que habían dejado desde antes para ya tomar la posesión. Pero ellos llegaron y tuvieron, eso lo ven en el capítulo 24 de Josué, tuvieron la intención de irse tras otros dioses. Y casi que se les arma un problema porque las demás tribus se iban a levantar en armas y los iban a destruir. Pero todo esto queda corregido, ellos se arrepienten. Perdón, eso no está en Génesis, estás en Génesis 22, no en el 24. Entonces, luego nos vamos a Génesis 24 en el versículo 29. Y dice acá, tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia, en el lugar conocido como Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo que estuvieron frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Entonces, luego sigue el libro de los jueces, que es la continuidad o la continuación del libro de Josué. O sea, recordamos que toda la historia está
está conectada. O sea, es interesante ver que nos mantiene el hilo conductor. Entonces, acá en Jueces sucede algo que es interesante. En Jueces 2, acompáñenme ahí, Jueces 2, en el versículo 10, dice, también murió, esperen a ver si tengo acá, no, voy a leer desde el 6. Jueces 2, 6. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Este pasaje acá nos conecta con lo anterior, con lo que acabamos de leer en la última parte de Josué. Luego dice el versículo 8. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10, este versículo es clave para lo que viene. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor, versículo 13, y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor y a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos por su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces, versículo 16, el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Esos caudillos, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué vemos ahí? La generación que conquistó la tierra prometida cometió un pequeño error. ¿Cuál fue? Que no instruyeron a las generaciones siguientes. No los instruyeron en la palabra de Dios. Y Dios sí es fiel a lo que Él dice. O sea, Él les había dicho, yo les daré esta tierra por heredad. Siempre y cuando, como recordamos lo que le dijo a Josué, se mantengan fieles a sus enseñanzas. Sí, o sea, eso no ha cambiado en el corazón de Dios. Los mansos que conquistaron no hicieron la tarea de pasar la palabra de Dios a las generaciones siguientes. Como no lo conocieron, esas generaciones pecaron contra Dios. Se fueron tras otros dioses. En otras palabras, dejaron de vivir en mansedumbre. Dejaron de vivir en la voluntad de Dios, porque ¿qué significa la mansedumbre? Vivir en la voluntad de Dios. Pues cuando sumamos todos los periodos de tiempo de los jueces, nos da cerca de 400 años. 400 años el libro de los jueces, donde los israelitas no lograron ponerse al día con Dios. Y ya terminando, en Jueces, en el capítulo 21, en el versículo 25, dice, en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Creo que en la versión Dios habla hoy, acá tengo una a la mano, voy a mirar a ver, porque yo leí una versión Dios habla hoy hace muchos años, donde decía que cada uno hacía lo que se le daba la gana. Vamos a ver si esta lo dice igual. Sí. Jueces 21, Dios habla hoy esto. Jueces 21, 25.
en aquella época aún no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana. Sí, o sea, ya estaban echados a perder 400 años en los que Dios les enviaba los caudillos y los caudillos los liberaban de problemas y volvían y regresaban a lo mismo. Y eso lo pueden ir viendo en toda la historia del pueblo de Israel en Jueces. ¿Sí? Dios sigue siendo fiel, así como fue fiel a los mansos, también es fiel a los orgullosos, a los soberbios, a los desobedientes y descarga su ira sobre ellos, que fue lo que hablamos también estudiando Mateo 5:4. Ese contraste entre la ira y la gracia de Dios. O sea, la ira de Dios no es algo que desaparece. ¿Sí? Entonces, luego Dios viene el libro de Ruth, que no lo miré mucho, está preparando el camino para la llegada de Samuel y la llegada del rey David. Entonces nace el profeta Samuel y ya con un profeta la cosa cambia un poco más. Entonces, recuerdan que los israelitas siguen en la pelea con los filisteos, tratan de conquistar tierra, pero como fueron desobedientes con Dios, Dios ya no estaba mucho con ellos. Entonces tenían muchos problemas con los vecinos, se mantuvieron en guerra constantemente. Luego nace Samuel y Dios lo unge como profeta. Y Samuel va y escoge al rey Saúl. Pero una cualidad del rey debía ser que fuera manso con Dios, o sea, que confiara en Dios y que se soltara para seguir a Dios. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? No fue manso, fue desobediente también. Fue desobediente. Entonces, ¿qué hizo Dios con Saúl a causa de su desobediencia? Le quitó el reinado y se lo dio al rey David, que él tenía un corazón diferente. Entonces recordamos la elección de David ahí en Primera de Samuel, en el versículo 16, en el capítulo 16, versículo 7, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces entra en la escena el rey David, un rey con otro corazón. Sí, un rey que tiene un corazón totalmente diferente al corazón de Saúl. Y lo vemos, o sea, mucho de ese corazón se ve reflejado en los salmos. Sí, se ve reflejado en los salmos. Luego, seguimos avanzando en la historia de Samuel y vemos la pelea de Saúl contra David, de cómo lo persiguió y todo esto, y hay varios momentos importantes en la vida de David, pero hay uno donde David tiene la oportunidad de asesinar a Saúl y no lo asesina, sino que él dice, no, él es el ungido de Dios, yo no voy a levantar la mano contra el ungido de Dios. Y le perdona la vida ahí en 1 Samuel 24. Pero hoy voy a desarrollar, todo esto es introducción para llegar a un punto donde se unen, donde ahí converge el título de la clase, Dios, mansedumbre y misericordia. Sí, esta historia me encanta, varias veces la he enseñado, cada vez que la veo me deja más lecciones. Pero entonces, como estamos hablando de mansedumbre, o sea, estamos hablando de Dios en el Antiguo Testamento, la mansedumbre, pero acá hay un elemento de misericordia bien interesante. Entonces, acompáñenme ahí a Primera de Samuel 25. ¿Cuánto llevamos de tiempo? De pronto me demoro un poquito, media hora más tal vez, pero la historia es bien interesante y lo que le podemos sacar es también bien chévere. Bien, entonces dice ahí en el versículo 1 Samuel 25:1. Samuel murió y fue enterrado en Ramá donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él.
después de eso, David bajó al desierto de Maón. Entonces recordamos que David y Samuel eran muy buenos amigos. Sí, o sea, ellos se amaban mucho. Y Samuel fue el profeta que ungió a David. De hecho, les cuento una anécdota. Yo tengo 2 hijos. Hay uno que se llama Sebastián David y hay otro que se llama Samuel. Como yo no quería luchar con eso que muchos papás sufrían, o por lo menos yo veía eso, de tener hijos favoritos. Entonces, estudiando esto ya hace más de 20 años, no, 20 no, al principio fue 20, pero luego cuando Samuel iba a nacer, creo que también lo estaba leyendo, y encontré algo, que los dos, Samuel y David, los dos eran especiales para Dios, pero los dos eran muy diferentes. Uno era un profeta y el otro era un rey. Sí, los dos eran diferentes, su carácter era diferente, el plan de Dios para cada uno era diferente, todo era diferente, pero Dios los amaba por igual. Entonces, por esa razón decidimos con la Jive ponerle a nuestro hijo menor Samuel, porque su hermano mayor se llama David, para que desde ahí Dios blindara nuestro corazón de la tentación de ver a uno de los dos mejor que el otro. Entonces, eso es una anécdota con relación al nombre de Samuel. Entonces, Samuel murió y obviamente David sintió el dolor de la muerte de su gran amigo. Era como también un padre para él. Entonces se va al desierto y dice ahí en el versículo 2. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaban en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Recordamos que Caleb fue, junto con Josué, el otro hombre que llegó a la tierra prometida. O sea, Josué y Caleb fueron los 2 únicos hombres que conquistaron, que llegaron a la tierra prometida. ¿Y por qué? Porque si se van un poco más atrás, fueron los únicos que cuando enviaron a los espías rendieron un buen informe. Ellos sí confiaron en Dios, a diferencia de los demás. Versículo 4, estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Entonces, ¡ay! El perrito se entró y no me di cuenta. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo. Vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte y díganle que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues ese día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Acá me salté una parte del versículo 3. Me acabo de dar cuenta. Me regreso y luego retomo. El versículo 3 dice, se llamaba Nabal, el dueño de la hacienda, y pertenecía a la familia de Caleb. Entonces hablé de Caleb y luego me salté al versículo 4 y me salté una parte ahí. Dice, su esposa, Abigail, era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Entonces tenemos en la historia 4 personajes. Dios es el personaje principal. Está David, el otro personaje importante. Está Abigail y está Nabal, el esposo de Abigail. 4. Vamos a ver qué aprendemos de los 4. Bien, entonces nos regresamos al versículo 9. Cuando los hombres de David llegaron, le dijeron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó,
¿Y quién es ese tal David quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres de David se dieron la vuelta, se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó: cíñanse todos la espada. Y todos, incluso a él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Impresionante. Tenía tremendo ejército, 600 hombres tenía David. Se llevó 400 a resolver el problemita con Nabal. Sí, a resolverlo. Todos los detalles de la historia luego ustedes los pueden leer y profundizan un poco más. Yo quiero llegar al punto que vamos a desarrollar. Versículo 14 de 1 Samuel 25. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal, recordamos, bella e inteligente. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató muy mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos en el campo. Jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Es totalmente opuesto a la mansedumbre, ¿no? El Nabal. Versículo 18. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 sobres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas, 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, le dijo a los criados: adelántense que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Entonces ella vio el problema y dijo: no, hay que resolver. Y de entrada dijo: vamos a enviarle regalos a David. Sí, vamos a tratar de minimizar la ira que él tiene, el problema. Luego, versículo 20, montada en un asno. Ese es algo que pensaba en algún momento, es como una imagen de Jesús también, porque ella era la esposa del dueño. Y en lugar de ir en un caballo, se fue en un asno. Y sigamos mirando la actitud de ella. Montada en un asno, ahí desde el asno ya está comunicando un mensaje de humildad, de mansedumbre, de yo no quiero guerra, de voy en son de paz. Además de que había enviado regalos. Montada en el asno, Abigail bajaba por la ladera de la montaña cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. O sea, David está en modo vengativo. Ahora, tenemos que recordar que David también está de luto. O sea, que emocionalmente como que está un poco desajustado. Y tal vez la muerte de Samuel le afectó su capacidad de pensar, de discernir. Entonces, ahí está lleno de ira, o sea, la ira lo está controlando y él va decidido a asesinar a Nabal con todos sus hombres. Va decidido. Entonces, versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo:
esa actitud, mansedumbre. Sí, o sea, se baja del asno y siendo ella la esposa de ese señor con tanto poder, con tanto dinero, se humilla. O sea, dice ahí que se postró rostro en tierra, o sea, como se humilló al máximo frente a David. Y luego sus palabras, Señor mío, yo tengo la culpa. O sea, más humillación todavía de parte de ella. Sí, o sea, ella nos está desde la antigüedad, nos está dando una idea de lo que puede ser la mansedumbre cuando toma el control. Sí, nos da una idea. No pelea, ¿sí? Ella va y defiende a su esposo. Señor mío, yo tengo la culpa, o sea, merece él que ella tenga una actitud así. No, él no la merece. No lo merece, él no merece. Ella tiene que asumir esa responsabilidad, tampoco, ¿sí? Y le dice, le ruego que me escuche, le dice ella. Sí, creo que no puedo imaginar la escena ahí, se baja, pone su rostro en tierra, se levanta y lo primero que le dice, yo tengo la culpa, o sea, como, si quiere vengarse con alguien, véngase conmigo, lo puede hacer conmigo, yo soy la esposa de ese señor que tanto lo ofendió. Pero permita que le hable, escúcheme por favor, ¿sí? Le suplica, versículo 25. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. ¿Sí? Ahora, dos veces le dice a David, Señor mío. David todavía no había sido ungido, pero todavía no ha sido coronado como rey. Pero ella se dirige con humildad, Señor mío, mi Señor. Sí, o sea, yo entiendo como diciéndole, entiendo lo que usted está sintiendo, o sea, realmente Nabal sí es un grosero, o sea, fue irrespetuoso, le faltó al respeto a usted, fue desagradecido, todo lo que usted está pensando de él, tiene razón, no está equivocado, le está dando la razón, está siendo empática con lo que él está sintiendo. Sí, está conectando con lo que siente David. No se está poniendo en su lugar. O sea, no está... eh, se está poniendo en su lugar en el sentido de que está conectando con sus sentimientos, pero no está de acuerdo con lo que él está pensando, con lo que él quiere hacer, pero sí con cómo se siente. Entonces, le dice, la necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no me di cuenta. No vi los mensajeros que usted, mi Señor, envió. Ahora el versículo 26, ella empieza a hablar y es algo también impactante de cómo ella habla. Entonces llega y dice, versículo 26, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia por sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso le pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo de su servidora, que su servidora le ha traído, y repártalo entre sus criados que lo acompañan. Y le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente, ahí varias cosas que hace ya comentamos un poco. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo ese bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe en Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento
de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. ¿Qué responde David? Entonces David le dice en el versículo 32, dice ahí, entonces David dijo a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres, tan cierto como el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta, está Dios, está David, está Abigail. ¿Sí? David era un hombre que amaba a Dios. De hecho, Dios lo describe que él es un hombre conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Pero acá está desenfocado. Está a punto de cometer algo grave, de asesinar personas inocentes. Y Dios utiliza a una mujer mansa, una mujer que escuchó a Dios, que se dejaba guiar por Dios. Y ahí dice, bella e inteligente. ¿Sí? Una mujer, como le dice él, que tenía buen juicio, que tenía el juicio de Dios. Y esta mujer va y entiende el corazón de David, pero luego lleva al futuro rey a Dios. En otras palabras, le llama la atención, pero se las llama con una ternura, con una suavidad, con una tranquilidad. Y eso impactó el corazón de David. Y él cambió. Él se dio cuenta, voy a cometer un error. Esa mujer no tuvo miedo de hablar con David, a pesar de quién era. Venía con 400 hombres y ella iba en un burro. 400 hombres con espadas y ella mandó comida. Esa era el arma de ella. Sí, o sea, Dios la dotó de una inteligencia que podía ella entender el corazón de este hombre que estaba lleno de rabia y llevarlo a él. También vemos que conocía profundamente a David. Lo conocía, sabía lo que Dios había hecho y sabía lo que Dios iba a hacer por medio de David. Y ahí vemos cómo la mansedumbre conecta con la mansedumbre, porque en el corazón de David está el deseo de amar a Dios. Pero está pasando por un momento donde él no quiere. Está ciego por las emociones, por el dolor, por la ofensa. Pero Dios utiliza esta mujer para que él pueda pensar con sensatez, para que el juicio le regrese. Entonces nos damos cuenta cómo en esta historia la mansedumbre no se ve como algo pasivo. Ser manso no es quedarse quieto, no es quedarse callado. Ser manso es hablar también cuando hay que hablar. Y ella le está hablando a un rey. Le está hablando al ungido de Dios, pero el ungido de Dios va a pecar gravemente contra Dios. Dios la envió para salvarlo a él mismo. Y ella obedeció. Ella obedeció, lo hizo. Entonces, cuando entendemos eso, vamos viendo
que en nuestras vidas Dios produce ese mismo tipo de mansedumbre, sabiduría, sabiduría que viene de Dios para salvar a otros de su pecado. Y esa mansedumbre, démonos cuenta que va acompañada de valor, de valentía. Si todo lo que encierra la mansedumbre no es quedarse quietos. El manso no es alguien que se queda callado, no es alguien que permite que el pecado pase. No, el manso va a denunciar el pecado. El manso va a ir en rescate del que ve que está pecando. Y si está pecando contra Dios, va a ir en su rescate. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y va con respeto, va con amor, va con cariño, pero va en rescate. En contraste, por ejemplo, con los generales de David, ellos eran guerreros, ellos no podían pensar como pensaba Abigail, porque estaban acostumbrados a seguir a David, a pelear batallas y a ganarlas. Entonces, también vemos la mansedumbre de David. Este hombre, 400 hombres siguiéndolo. Una mujer lo paró. Una mujer logró suavizar su corazón. Y lo más increíble es que él vio a Dios en medio de ella. Vio a Dios protegiéndolo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, dijo, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. O sea, él sabía, ahí como que aterrizó, se despertó, estoy orando mal. Este hombre agradeció lo que ella hizo. Le dio la gloria a Dios, porque la mansedumbre también está en su corazón. ¿Qué he aprendido yo en mi vida? El manso, no importa dónde esté, el que tiene el Espíritu de Dios, va a apreciar que le digan la verdad. Lo va a apreciar. Y hay tiempos donde nosotros debemos hablar y decir la verdad. Cuando las cosas no están bien, donde sea, en el ambiente que estemos, si estamos viendo que algo no está bien, no hay que quedarnos callados. Hay que hablar, decir la verdad. Porque la verdad puede salvar a las personas de cometer errores. La verdad en los matrimonios puede salvarlos de un divorcio. La verdad, los hijos salva a los hijos de cometer errores graves. La mansedumbre no cierra nuestra boca. Y en esto nos damos cuenta, todo esto es un acto de misericordia. Porque si no es así, o sea, si Dios no la envía a ella a salvar a David, y si ella no obedece a Dios, pues David comete un error y se mete en tremendo problema con Dios. Entonces, cuando la mansedumbre se hace real, produce misericordia, lleva a la acción. Entonces, el ir a tratar de ayudar a alguien espiritualmente se convierte en un acto de misericordia donde somos guiados por el Espíritu Santo. A veces creo que el miedo al conflicto, el miedo al que dirán, hace que nos quedemos callados y personas se vayan al hueco por no hablar, por no decir las cosas. Esta mujer fue una mujer mansa que se dejó guiar por Dios y salvó a un hombre que sí escucharía con sensatez. Su actitud
hizo que él escuchara. Creo que eso es otra lección que podemos aprender. Si tratamos de ayudar a alguien, pues ayudarlo con respeto, con cariño, con amor. No sirven los gritos, no sirven los insultos, nada de eso sirve. Ella anticipó un regalo y después fue y le habló a David al corazón. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, podemos hacer lo mismo. No importa qué conflicto puedan estar viviendo algunos en sus hogares, con todo este tiempo de la pandemia, los conflictos pueden haberse incrementado en muchos hogares. No estamos condenados a estarnos insultando. O bueno, acá nosotros no nos insultamos, pero donde hay insultos, donde hay peleas, donde hay todo eso, no están condenados. Dios le dio a cada hermano, a cada hermana, un espíritu de mansedumbre también. La mansedumbre hace parte de nuestro carácter. Sí se puede llegar a vivir así porque Dios nos dejó eso. Y estos son ejemplos de que es posible. Son ejemplos, es la vida de nuestros antepasados. Entonces sí se puede, o sea, nadie está condenado a vivir en el enojo si está lleno del Espíritu Santo, ni insultar a los demás, ni tratar mal a nadie si está lleno del Espíritu Santo. Luego seguimos leyendo para terminar la historia. En el versículo 35, pues me regreso ahí. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Démonos cuenta que igual Dios no pasó por alto la ofensa de Nabal, pero Dios no permitió que David tomara venganza con su propia mano. O sea, Dios tampoco es ciego. A veces uno puede pensar que hay que tomar acción, que hay que hacer algo. Pero Dios no es ni es ciego ni es sordo. O sea, Dios está viendo todo. Versículo 39. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: Bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer el mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Es fuerte eso, ¿no? Porque Nabal es el contraste de alguien manso. Alguien controlado por la ira, por el enojo, por un mal carácter, alguien que no para nada tenía presente a Dios. Se metió Nabal con la persona menos indicada. Y cuando miramos nosotros en la Biblia, ahí encontramos que Dios siempre va a defender a sus protegidos de alguna manera. Eso es algo muy impactante. En la segunda parte del versículo 39, dice: Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Ella se inclinó y postrándose rostro en tierra, dijo: Soy la sierva de David, estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir, se montó en un asno y acompañada de 5 criadas se fue con los mensajeros de David y después se casó con él. Sí, o sea, ella
seguía teniendo ese corazón, un corazón manso. Ahora, ¿por qué leemos esta historia en medio de todo esto? Porque David sigue aún batallando por conquistar la tierra. Y a él Dios le dará victorias por su corazón, así como tendrá que lidiar con cosas muy duras. Pero hay mucha esperanza. Eso es como un pequeño anticipo de la mansedumbre que Dios puede dar, de lo que Dios da. Entonces, en la medida que seamos conscientes de que la mansedumbre es algo que hace parte del carácter de un cristiano y que es esencial para la vida cristiana, pues va a ser mucho más fácil permitir que Dios nos guíe. Entonces, recordamos que ahí en Mateo 5:5, Jesús luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, démonos cuenta, Abigail, ese corazón que ella tenía de ir a hacer la voluntad de Dios y fue plenamente satisfecha. Y David, aunque iba a hacer justicia por su propia mano, Dios no lo dejó. Entonces, confío en que esto nos ayude a seguir meditando en la mansedumbre, ¿sí? A seguir meditando en esa cualidad del carácter de Dios, del carácter de Cristo, que es esencial. A seguir revisando en las Escrituras, mirar en el Antiguo Testamento cuántas historias hay de mansedumbre. Los profetas todos fueron mansos. Jeremías le tocó predicarle a un pueblo que no lo iba a escuchar, solo porque Dios le dijo. O sea, cuando entendemos el concepto ya lo vemos. Y eso nos da mucha esperanza de lo que Dios puede hacer con nuestro corazón, a pesar de que muchas veces somos muy soberbios, somos orgullosos con Dios, somos necios, somos tercos, somos cobardes en muchos aspectos, pero nos da esperanza de que Dios desea y tiene el poder para cambiar nuestro carácter y hacernos más como Cristo. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir por hoy. Oremos y luego abrimos el micrófono para que algunos puedan compartir de lo que piensan de esto que acabamos de hablar. Bueno, Padre Santo, pues, ¿qué podemos decir? Te agradecemos por tener tanta misericordia por nosotros, por darnos tu Espíritu Santo con tu carácter manso, Señor. Te damos gracias por todo lo que podemos aprender en toda tu palabra acerca de un carácter que se deja guiar por ti, Señor, un carácter que está tan confiado en ti, Señor, que se suelta. Y te pedimos que nos ayudes a tener fe, Señor, para cada día ser más como Cristo en nuestro carácter manso, Señor. Te ruego que a cada hermano que tenga que resolver cosas, que hablar, que decir, lo que sea, le des, Padre, de tu espíritu para que lo pueda hacer con la actitud correcta. Que perdonar, que pedir perdón, que obedecer, todo esto implica mansedumbre, Señor. Y la necesitamos de ti, Padre Santo. Te agradecemos, Padre, y te agradecemos por nuestro Señor Jesús y en nombre suyo te oramos. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar por acá. ¿Quiénes levantan la mano para poder compartir? Bueno, acá vi a Eddie levantó la mano así, Eddie mi tocaya, digo yo. Listo, Eddie, te escuchamos. Abre tu mano, tu micrófono. Bueno, este tema de la mansedumbre, bueno, es increíble que conforme en el proceso que estamos, en mi caso personal,
Dios me permitió ver en lo profundo de mi corazón, con qué, vamos a decirlo, que qué sentimiento oculto había tenido por muchos años de mi vida, por lo cual había hecho muchas cosas y cometido errores muy graves en mi vida, ¿no? Entonces yo le pedí a Dios, le dije, Señor, pues yo no alcanzo a ver cuál es eh, ese grave problema en mi carácter que hace que tenga malos resultados, ¿no? Por lo menos, bueno, deben de saber que, por ejemplo, una de mis películas favoritas era la de B de Venganza, cosas así, ¿no? La de que el Conde de Montecristo, bla, 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 ¿no? Entonces, y bueno, una de las, es increíble que no pudiera yo ver ese aspecto de mi vida de por qué llevé a cabo actitudes que, que pues bueno, yo a lo mejor no lo hice como David, ¿no? Que eh, hubo personas que pasaron por mi vida, mis mejores amigas, y que me detuvieron en ese camino de venganza, ¿no? Entonces, hablaron a mi corazón, y pues bueno, hasta que ahora, pues Dios me dijo, ¿sabes qué, Edith? Lo que tú tienes, yo, precisamente versículo de Mateo 5:5 es lo que siempre he anhelado en mi vida, ¿no? Es tener que haya justicia, ¿no? Mi palabra favorita desde que soy niña es que esto no es justo, ¿no? Y querer hacer las cosas, pues siempre en mis propias manos, ¿no? Desde que eh, me bauticé hace 3 años y medio, eh, he tenido cuidado de comenzar a desarrollar el carácter de Cristo, pero a estos 3 años y medio me preguntaba por qué estaba teniendo eh, esa constante ira en mi corazón por las injusticias, ¿no? Entonces, este, bueno, cuando Dios hace, y fue precisamente hace como la semana pasada, cuando Dios me dijo, ¿qué crees? La venganza, o sea, por tu sed, que tienes sed y hambre de justicia, la venganza ha sido un pensamiento constante en tu forma de ser, ¿no? Y está muy arraigado en tu corazón porque una, es, es algo aprendido a través de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, ¿no? Es algo que no alcanzaba a comprender en lo más mínimo. Y mansedumbre, para mí, que tenía este, pues una formación, vamos a decirlo que muy basada en la cultura griega, pues la psicología nace pues básicamente con la filosofía de los griegos. Entonces, para mí mansedumbre era como un signo de debilidad en mi carácter, ¿no? Y decía, no, pues todo menos, mi frase, una de mis frases favoritas era, más vale muerta que sencilla, ¿no? Entonces, entonces todo el tema me pareció tan apasionante, tan, tan increíble la forma en que Dios me habla con tanta ternura, me conmueve profundamente, porque sí, Dios ha hecho un corazón en mí nuevo, un corazón que yo sé que si Dios me habla,
yo le obedezco, sí, y Dios sabe que su palabra me mantiene precisamente en esa, he probado los frutos de la mansedumbre en esta pandemia, este, y pues ha sido increíble el tema, de verdad que maravilloso, es una bendición increíble. Gracias. Gracias, Eddie. Yolima y luego mi otro tocayo. Yolima, hay otra Yolima por ahí. Pues creo que ahí dice Yolima con una Y. Es que hay dos. Hay dos Me di cuenta ahorita. Yo y otro. Tú eres, entonces, la otra Yolima. Tampoco la Yolima, pero esta es la Yolima famosa. Hola, bueno, Yolima. a mí, Yolima sola, Yolima Tecas. Aunque a mí me ha impactado siempre mucho esa actitud de Abigail, que es muy similar, obviamente, a la actitud de Jesús. Cuando en Filipenses 2 creo que es que habla de eso. Yo pienso que en mi vida Dios me ha dado más mansedumbre en la medida que también me ha ayudado como a poder manejar el sufrimiento o el dolor por alguna situación en mi vida. Yo siento que eso me ha permitido ser un poco más mansa que al principio, cuando me hice discípulo. ¿Sí? Porque al principio, como era tan legalista, entonces no amaba a las personas, porque yo siento que ahora puedo amarla un poco más, puedo ser más amable o más compasiva, pero veo que eso lo da Dios también como a través del sufrimiento, como lo hizo como con Jesús. Y yo me imagino, yo me pongo en los zapatos de Abigail y yo me imagino que ella debió sufrir mucho también con el carácter de su esposo, ¿sí? Y por su actitud me imagino que ella nunca tuvo una actitud orgullosa con él tampoco, así como no la tuvo después con David. Entonces, creo que en mí es una necesidad grande siempre rogarle a Dios, ayudarme a ser más, por ejemplo, con mi familia, con mi hermana menor, que lucha tanto con su enojo y eso. Y no es fácil, a veces no es fácil, y digo, ay, Dios mío, más paciencia. Pero el resto es amar, amar, amar todo el tiempo. Entonces, pues gracias por la clase, y siento que es algo que tengo que meditar profundamente. Es una enseñanza que merece eso, meditar y meditar. Eso. Gracias. Con gusto, Yolima. Ahora sí, la otra Yolima. Otra Yolima, por favor. Conozco mi tocaya. No sabía que tenía una tocaya en la iglesia. Bueno, mientras la otra Yolima se conecta, entonces el tocayo. Hola, hola, mi hermano. Hola, familia. A todos. Hola. Buenas tardes. Eddie, mi hermano, tocayo mío, no, primero, como siempre, agradecerte por tus clases. Gracias por siempre estar ahí y quise hablar hoy porque pues en esto de la mansedumbre, yo considero que inconscientemente tengo muy poco. Estaba meditando ahorita pensando en momentos en que he hablado, he tratado de hablar las cosas con ese amor, como lo estaba hablando
¿cómo se llamaba la señora? Eddie, Se me olvidó el nombre. Eddie, No, 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 la de la Abigail. escritura, Abigail. Abigail, y no sé, no me siento así porque inclusive comentando cosas que ya he hecho en mi tono de voz mal, he podido ver y me han hecho la corrección de que aún recordando las cosas como que las digo en el mismo tono y me oigo mal. Y veo que esa es una de las cosas que a veces suele ocurrir en mi casa, que aunque yo le digo a mi esposa, no me pares atención en el modo que yo digo las cosas. O sea, yo soy muy de un hablar muy feo. Yo le digo, por favor, no me pongas a esa atención a como yo digo las cosas porque no las sé decir. Y le pido disculpas a ella, le pido disculpas a las personas, porque yo sé que a veces puedo ser algo zafado en mi modo de expresarme y no es el sentir en muchas ocasiones. Y me toca arrepentirme, pedirle perdón a las personas porque las hago sentir mal por mi tono de voz. Y quería, pues, no sé, pedirte, no sé, un consejo o algo, cómo puedo llegar a desarrollar algo así para controlarme a mí mismo, porque es que la verdad lo hago inconscientemente y no me doy cuenta cuando paso de estar hablando bien a estar hablando mal, feo, tosco, de todo. Sí, mi hermano, ahí sí. Agradezco tu ayuda y de todos que oren por mí, porque Dios ponga y cambie eso en mí, por favor. Gracias, Tocayo. El- lo bueno de esto es que nosotros no podemos producir ese tipo de mansedumbre, eso es del Espíritu Santo. Y porque, o sea, tratar de ser manso sin la ayuda de Dios sería muy frustrante, no podríamos. Entonces creo que lo primero que nos va a ayudar a todos, todos tenemos problemas con la mansedumbre de alguna manera, pero lo que más ayuda es primero ser conscientes en que no somos mansos. Creo que eso es lo más difícil, como ser conscientes, como darnos cuenta en que no somos mansos. Pero después de eso ya nos damos cuenta y creo que podemos orar y pedirle a Dios que nos ayude y Él nos da la mano, o sea, Dios nos cambia, nos controla. Sí, o sea, Dios controla la maldad dentro de nosotros. Creo que eso ayuda, pero otra cosa que puede ayudar para darnos esperanza es que Dios nos ha dado mansedumbre en muchas áreas, en muchos aspectos, sino que no nos damos cuenta porque como no meditamos en eso. Pero también sería de meditar en qué áreas yo sí soy manso, o sea, en qué áreas Dios me ha dado mansedumbre. Pero que sea esa mansedumbre que proviene de Él, que sea evidente que es de Él, no que es de uno, no. O sea, la mansedumbre no tiene que ver con un carácter tranquilo, tiene que ver con la obediencia a Dios. Entonces, que sea evidente que Dios nos ha dado eso. Y creo que ahí vamos a encontrar mucho ánimo para seguir adelante. Y obviamente, pues la Biblia y también las historias de otros a los que Dios les ha dado victorias. Creo que eso nos ayuda. A mí me ayuda mucho eso. Gracias, Tocayo. Jolina, te vemos con la mano levantada, pero algo pasa con tu micrófono. Entonces, mientras resuelves, le damos el paso a Liliana Bustos. Buenas, Alberto, Hola. mi hermano. Pues, a ver, vamos con mi tema, ¿no? Y yo estoy ahí todavía arreglando como muchos asuntos de mi corazón y escuchando la clase anterior y escuchando esta clase, yo sí tengo una duda y es que yo antes no trataba mi corazón, o sea, yo simplemente, yo les he dicho varias veces, colocaba una escritura y no lo trataba, tapaba todo lo que había en mi corazón. Y esta vez no he hecho eso, esta vez ha salido y sale, pero estoy asustada porque como que cada vez salen más cosas. Y mi pregunta es esa, o sea, ahí es, tengo como la dualidad de que salen muchas cosas y estoy dejando que salga todo hasta lo más oscuro,
y lo que más de dolor, de dudas, de todo. Pero a la vez entonces me pregunto, y yo soy muy honesta con Dios, yo le he dicho a Dios todo, hasta lo más, pues igual Él lo sabe, pero yo se lo he hablado hasta lo más feo que sale de mi corazón. Y también han salido cosas pues bonitas, la verdad. Pero pues yo he querido hablarlo y decírselo a Dios, pero siento que sí voy en un buen proceso que me asusta mi propio corazón, es decir, todo lo que sale nuevo y todo lo que no pensé que nunca yo iba sacar, y esto me asusta, esa es mi duda, o sea, cómo yo me mido, o porque es que salen muchas cosas, entonces mi pregunta es, ¿mejor las tapo o simplemente las enfrento, las encaro, las hablo, las expongo y a medida que va pasando, pues Dios va tratando el corazón y con mis decisiones, ¿no? Esa es como la duda que tengo. Pues tengo más, pero esa es una de las que tengo. Pero bueno, entonces si te entiendo como dos cosas. Uno, o sea, como tanta cosa que sale del corazón. Sí, que a veces uno se puede abrumar. O sea, nosotros pensamos que en la medida que pasa el tiempo debería ser que somos más maduros y más espirituales. Y pasa a veces como lo contrario, ¿no? Como que vemos Sí. la maldad dentro de nosotros, como que vemos más imperfección, ¿no? Sí, eso. Somos más conscientes de todo eso. Pues lo que yo he aprendido ahí con el tema de las bienaventuranzas es que tengo toda la provisión de gracia para poder enfrentar lo que sea que salga de mi corazón. O sea, el amor de Dios no cambia porque yo vea mi maldad, sigue siendo el mismo. Entonces lo que yo veo es que si Dios me permite ver mi maldad, eso es un acto de misericordia de Él hacia mí. Porque él cree que eso puede ir cambiando. Y por otro lado, con lo de enfrentar, creo que en el Espíritu de Dios es necesario ir enfrentando, pero también creo que hay un momento en el que como que Dios le da la paz a uno en el corazón para poder ir y si, por ejemplo, hay que resolver algo con alguien, se resuelve, pero ya con el corazón en paz con Dios. O sea, no resuelvo para buscar paz resolviendo con otro, sino porque ya estoy en paz con Dios. Entonces va uno como con la actitud de rescatar a la otra persona, no de vengarse aún con palabras, sino va con la actitud de rescatar, de ayudar. Y eso tiene que ver con la mansedumbre, o sea, porque es lo que la palabra de Dios dice. Pero igual cuando vemos que cosas están mal, también hay que hablar. Obviamente para edificar. Siempre es para salvar al otro. Pero Dios nos va dando eso. Cuando miremos a Jesús en su relación con los discípulos y miremos, por ejemplo, las cartas, nos damos cuenta de cuánta mansedumbre Dios le dio a los hermanos que escribieron. Entonces, sí, Dios sí lo hace y lo sigue haciendo. Además que la mansedumbre ya está dentro de nosotros, o sea, es necesario que seamos conscientes para que se siga desarrollando, para que avance. ¿Crees que te ayuda? Sí, Alberto, me ayuda, sí, me ayuda bastante, aunque son cosas como muy especiales, pero sí, muchísimas gracias. Sí, Bueno, Dios te ama tanto que te está limpiando, pero como que es limpieza profunda. Todo. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿alguien más? O si no, vamos dando por terminado. Ya por acá llegó Nayib. Hola Nayibe. Muy buenas tardes, noches ya. Nayi, besos, abrazos, amiga. ¿Cómo están? Bien, y te extrañamos. Ay, gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo, por lo que compartieron. Dios mediante, nos veríamos el miércoles.